Hoy vamos con el estudio número 47, mis hermanos, del libro de Hechos. Acuérdense que estamos en la serie Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, versículo 20 al 25. El título del estudio se llama Voz de Dios y no de hombre. Y vamos a iniciar con la lectura. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba diciendo: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bien, mis hermanos, en los estudios pasados, o más bien en el estudio pasado, estuvimos hablando de los Herodes. No sé si se acuerdan que estuvimos hablando de los 4 Herodes. Uno es Herodes el Grande, Herodes Arquelao, Herodes Antipas, Herodes Agripa II y Herodes Agripa I. Y son 4 de los más importantes, y Herodes Agripa II, que nada más sale un momento cuando Pablo está defendiendo su ministerio. Pero en sí, del que se está hablando en esta historia es de Herodes Agripa I. Y él es el que pues está ahorita siendo el protagonista de esta historia. Y algo que tenemos que aprender de ellos, y que tristemente mucha gente está pareciéndose a él desde el principio, desde Satanás hasta el día de hoy, es que estos hombres se sentían dioses. No se sentían semidioses, sino se sentían dioses totalmente, y lo que ellos decretaban, lo que ellos decían, lo que ellos hablaban, para ellos era una autoridad. Una palabra que ellos decretaran tenía que llevarse a cabo, y si no, vendrían las consecuencias. Entonces, ¿qué es este problema, o cuál es el problema que estamos viendo aquí, el cual mucha gente hasta el día de hoy tiene sin necesidad de ser rey? Porque muchas veces dicen, bueno, es que Herodes pues tenía poder y se sentía como un rey y era por eso. Pero aquí la gran diferencia es que mucha gente sin ser reyes han tomado el papel de Herodes, el papel de sentirse dioses. ¿Y qué era lo que pedían los Herodes en ese tiempo? Era que se les rindiera culto. Ellos querían que se les rindiera culto, y tristemente ahorita la humanidad está igual. Quieren vivir a su manera, quieren hacer las cosas a su manera, y todavía quieren que nadie se meta con ellos. Y es lo mismo con este tipo de gente, los Herodes yo les llamo, ¿sí? Porque ellos buscan que se les rinda culto. Y Herodes, en este caso del que estamos hablando, él quería que se le rindiera culto, que se le reconociera como un dios y que se le obedeciera ciegamente. ¿Qué es obedecerle ciegamente? No importa lo que yo te pida, tú tienes que obedecerme. Y si no me obedeces, te voy a mandar a que te encarcelen, te voy a mandar a que te den latigazos, te voy a mandar a matar incluso. Eso era lo que hacía la diferencia entre cualquier otro rey en comparación con los Herodes. Estos Herodes fueron hombres muy poderosos, pero también muy soberbios, llenos de soberbia. Entonces todo lo que hacían o decían o pregonaban o decretaban se tenía
que cumplir, porque ellos no creían en que tenían que obedecerlos porque eran los reyes, sino ellos estaban seguros que eran dioses. Por eso es que la palabra o el título que tenemos en este estudio es voz de Dios y no de hombre, porque la gente, y más que nada Herodes, era lo que quería, que la gente reconociera que la voz de él era la voz de Dios. O sea, no era la voz de un hombre cualquiera. Él cada vez que hablaba tenían que tomarlo como si fuera la voz de Dios. ¿Sí? Estos hombres, como los Herodes, también hay muchos, les decía yo, eran hombres que no aceptaban que alguien más se llamara rey o Dios. Para ellos, él era el único rey, él era el único Dios, y por eso, si ustedes recuerdan, con Herodes el Grande, cuando él se entera por medio de la gente que había unos magos que andaban buscando al rey de los judíos, él se enoja en gran manera. Porque ¿cómo es posible que venga otro rey a querer tomar mi lugar si yo soy el rey de reyes? Así como se oye. Ellos eran los reyes sobre todo el mundo, sobre todos los pueblos, y no aceptaban que otro llegara a tomar su lugar. Por eso también cuando escuchan de que esa mujer va a tener un bebé y ya después de 2 años se entera, cuando llegan los magos, entonces manda matar a todos los niños menores de 2 años para que nadie tome su lugar. Empezamos con Herodes el Grande y así todos estos Herodes se caracterizaban por su soberbia, por su supuesto poderío, pero era un poder que arrebataban, no era un poder que se les otorgaba o que el pueblo estuviera de acuerdo, sino era un poder donde oprimían al pueblo. Estos hombres eran hombres sedientos de poder, llenos de soberbia, y para los demás era imposible contradecirlos. O sea, no se les podía contradecir, no se podría decir, oiga rey, pero es que esto está equivocado, o sabe qué rey, es que usted está haciendo muy malo, o está oprimiendo mucho al pueblo. Para ellos era rebelarse contra Dios. Espero y estemos entendiendo hasta qué grado llegaba la soberbia de estos hombres. Y tristemente ahora hay muchos Herodes así, que quieren vivir su vida a su manera, quieren hacer las cosas a su manera, y cuidado si alguien se les pone en contra, porque creen que ellos son dignos de toda adoración. ¿Sí? Así que algo que nosotros vemos contrastante entre los Herodes o entre los mundanos o entre la gente que no tiene a Cristo es que ellos son llenos de soberbia, una soberbia humana, están totalmente opuestos a lo que es la luz admirable, y nosotros ahí nos damos cuenta que definitivamente no es lo que Dios nos está pidiendo. Nosotros conocemos un Dios que es luz, un Dios que es amor, un Dios que es justo, un Dios que es completamente diferente a ese tipo de personajes, y también nosotros como siervos de Dios tenemos que ser un reflejo del Dios verdadero. No podemos entrar en la soberbia, no podemos entrar en lo que yo digo es la verdad, sino es lo que Dios dice es la verdad. Y tristemente en el ámbito religioso, en el ámbito cristiano, ahorita hay muchos Herodes, los cuales están tergiversando la palabra de Dios, engañando a la gente, haciéndose pasar casi, muchos por ahí les dicen, los papas de su congregación. No están defendiendo la palabra de Dios, sino están defendiendo sus propias ideologías. Y esto es lo que estaba pasando con Herodes, que ellos estaban buscando que toda la gente los adorara, pero a la manera como ellos lo pedían. Dios definitivamente es completamente diferente, y lo que también aprendemos es que Dios no puede ser burlado.
Dios no puede ser burlado. Y así como los Herodes, así como todos aquellos que se rebelan en contra de Dios, y empezando por Satanás, todos van a tener un fin, el cual la gran mayoría no lo cree. Y así ellos, los Herodes, terminaron en la condenación. ¿Por qué? Porque nunca se arrepintieron. Y esa es la gran diferencia de nosotros, los hijos de Dios, que aunque nosotros también fuimos una vez, quizá como Herodes, también fuimos unos Herodes, o a lo mejor fuimos peor que los Herodes, nosotros llegamos al arrepentimiento y a reconocer que estábamos en contra de Dios, le estábamos fallando a Dios, y fue donde clamamos para que Él nos perdonara y pudiéramos encontrar la salvación y la vida eterna. Mas sin embargo, todos esos Herodes, empezando por los 5 Herodes de los cuales hablamos, y todos aquellos que siguen el mismo camino, van a terminar igual, en condenación, en sufrimiento, si no se arrepienten en vida. Así que ninguno de los Herodes se arrepintió. Todos los Herodes terminaron condenados, y todos los que siguen el camino de los Herodes van a terminar igual. Pero voy a hacer un paréntesis acerca de esto, de cómo es que pasa con los Herodes todo esto, para ver el por qué llegó la palabra voz de Dios y no de hombre, y también quién se la dijo y por qué Dios descarga su ira sobre Herodes y no sobre la gente que tenía que haber sido descargada también, y en lugar de descargarla sobre Tiro y Sidón, que fueron los que llegaron y dijeron esas palabras, ¿por qué Dios descarga su ira sobre Herodes? Y también vamos a hablar acerca de los apóstoles, cómo obedecen aún en medio de la persecución, lo que hemos estado hablando acerca de la iglesia primitiva. Aún en medio de la gran persecución debería, o más bien ellos obedecían, y nosotros estamos en el mismo camino. En medio de la persecución debemos de seguir hablando la verdad. Vamos a Hechos 12:20. Dice así, de esta manera, la palabra de Dios. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Bien, esta historia como que no tiene algo que ver mucho en cuestión de por qué Herodes estaba enojado con Tiro y Sidón, porque en ninguna parte de la Biblia habla acerca de ese enojo contra Tiro y Sidón. Pero lo que sí podemos darnos cuenta, que las reacciones de poder de Herodes hacían daño a cualquiera, y este era el caso de Tiro y Sidón. O sea, todo aquel que se siente como Herodes, en el caso de este Herodes, todo lo que hace afecta a los demás. Todo. Y Herodes es lo que estaba haciendo, afectando a los de Tiro y Sidón. ¿Cómo los estaba afectando? Porque Tiro y Sidón dependían del territorio de Herodes para sus granos y alimentos. Pero Herodes, como era el rey, él no les permitía que llevaran a cabo su comercio, ya que Herodes siempre buscaba oprimir a cualquiera para que se le rindieran a él. Cualquier apariencia, cualquier comparación la vemos fácilmente. Mucha gente que tiene el poder utiliza ese poder, cuando no tiene a Cristo, para oprimir a los demás. Y en el caso de Herodes estaba haciendo lo mismo. Estaba oprimiendo a Tiro, a Sidón y a muchos otros más, pero en este caso está hablando de Tiro y Sidón,
porque ellos querían tener su comercio, ellos querían trabajar para su pueblo, mas sin embargo Herodes les detenía y no les daba lo que ellos necesitaban para que siguieran adelante. ¿Y cuál era el propósito de Herodes? Que le rindieran culto, que lo reconocieran como el rey, que reconocieran que solo a través de él podían tener alimento, solo a través de él podían tener trabajo, solo a través de él podían ser productivos, solo a través de él podían ser felices. Y eso es lo que hacía el poder en Herodes: soberbia, soberbia y soberbia. Y esto es lo que hizo Tiro y Sidón. Reconocieron que no podían en contra de Herodes, que no podían lograr que Herodes les permitiera seguir con su comercio, y entonces Tiro y Sidón llegan, los encargados de ese país o de esos lugares, llegan con una delegación, tratan de sobornar, o más bien sobornan al camarero, a Blasto, y el propósito es llegar delante del rey para que el rey los escuchara y los ayudara. Espero y vayamos comprendiendo todo esto, porque de verdad, mis hermanos, muchas veces ese tipo de gente no acepta nada. No acepta sobornos, no acepta que está equivocado, no acepta que está confundido, no acepta que es un tirano, no acepta la soberbia, y por eso ellos tratan de llegar por otro lado para ponerse delante del rey para buscar una solución al bloqueo económico. ¿Y por qué? Vuelvo a repetir, porque Tiro y Sidón no tenían tierras y dependían totalmente del suministro controlado por Herodes. Así que ellos tenían que buscar reunirse con el rey y decirle lo que el rey quería escuchar. ¿Qué era lo que primeramente quería escuchar? El rey no quería escuchar: rey, la verdad, usted es muy bueno. No quería escuchar eso. Rey, ¿sabe qué? Necesitamos del suministro. Tampoco quería escuchar eso. Él, el rey, lleno de soberbia, lleno de poder, lo que quería escuchar es que le dijeran voz de Dios. ¿Verdad? Él quería que se diera cuenta el pueblo que no había otro Dios más grande que él. Por eso es que, vuelvo a repetirlo, no es tanto que Tiro y Sidón reconocían que era rey, sino ellos sabían lo que quería el rey. ¿Y qué es lo que hacen? Mejor le decimos que la voz del rey es la voz de Dios. Voz de Dios, queremos escuchar la voz de Dios para que el rey nos hable, y de esa manera nosotros nos sintamos liberados. Y es importante entender esto, que al decir voz de Dios y no de hombre, Tiro y Sidón sabían que eso les podía abrir puertas delante de un rey totalmente lleno de soberbia. Muchas veces la gente, sabiendo el poder que tiene cierto gobierno, cierta persona, lo único que hacen es: sí, dale por su lado, total, pues al fin dile que voz de Dios y no de hombre, y de esa manera nos va a abrir las puertas. Y era lo que hizo Tiro y Sidón, hablar lo que Herodes quería, y Herodes recibir con orgullo lo que dijeron Tiro y Sidón. ¿Sí? O sea, no era tanto que Tiro y Sidón reconocían a Herodes como rey, sí, o como Dios, sino que le dieron, como dicen por ahí, en su pata de palo. Le dieron la palabra que él quería escuchar. Así que esto es parte de lo que encontramos en la historia de Herodes. No voy a ir a la conclusión o al final, porque también en medio de todo eso encontramos otra historia diferente. Y esta historia diferente es a dos hombres totalmente diferentes al Herodes que estamos hablando. Hombres totalmente cambiados. Uno que siempre fue siervo del Señor hasta el momento que hemos conocido de él, y el otro que fue transformado camino a Damasco. Y estos dos hombres son Bernabé y Saulo, al cual conocemos
ahora como Pablo. Y dice en el versículo 12, capítulo 12, versículo 25 del libro de Hechos: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Esto es un contraste, y por eso lo quise poner a la mitad del final, a la mitad de toda la historia de Herodes, porque es un contraste totalmente diferente. Herodes, lleno de soberbia, lleno de poder, buscando que todos le rindieran pleitesía. Saulo de Tarso, ahora convertido en Pablo, el hermano Pablo y Bernabé, dos hombres totalmente diferentes, sirviendo al Dios verdadero con amor y con el deseo de servir a sus hermanos que estaban en necesidad. Entonces, en medio de esa historia encontramos a ellos, a Bernabé y Saulo, y los encontramos con un servicio o con un trabajo completamente diferente. Pero antes de recordar lo que hicieron Saulo y Bernabé, quiero que recordemos un poco de ellos, cómo empezaron a darse a conocer. Y quiero hablar un poco del hermano del hermano Bernabé. De Bernabé se le conoce como el hijo de consolación. A Bernabé se le conoce como un hombre que estaba dispuesto a dar todo por sus hermanos en la fe. Incluso un hombre que intercedió por Saulo porque la gente estaba en contra de Saulo, no creían que Saulo verdaderamente se había convertido. Entonces Bernabé fue una pieza importante para la expansión del evangelio. Fue un hermano en el cual se podía tener toda la confianza. Fíjense nada más la gran diferencia. Herodes no se podía confiar en él. Herodes era soberbio. Herodes era un hombre que decretaba cosas malas para trabajar en contra de los deseos del pueblo, pero oprimía a la gente para que le rindieran pleitesía. Aquí en el caso del hermano Bernabé, era un hombre digno de confianza, un hombre que tenía frutos, un hombre el cual era irreprensible delante de los hombres. Vemos la gran diferencia a Herodes y a Bernabé. Hombre irreprensible delante de los demás. Hombre en el cual se le podía confiar totalmente. Hombre no lleno de soberbia. Un hombre que podía notarse que era siervo del Señor. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Yo estoy siendo un Herodes o estoy siendo un hombre irreprensible conforme al diseño que Dios me ha dado, el nuevo diseño que tengo? Y también conocemos a un Saulo, ahora convertido a Cristo, celoso de la palabra, dispuesto a defenderla, y también un hombre digno de confianza para cualquier encomienda. Si nos damos cuenta, totalmente diferentes, Saulo de Tarso y Bernabé, pero también totalmente diferentes a Herodes. A Bernabé lo vemos como un hombre de consolación, y a Saulo de Tarso lo vemos un hombre convertido, celoso de la palabra y defensor de la palabra. Yo no sé qué quiere hacer, si Saulo o Bernabé, o quiere ser como Herodes. Y es por eso que Saulo y Bernabé vienen a ser dos piezas claves en la historia de la iglesia primitiva. Es lo que ahora, en este tiempo, en estos años, en estas épocas, es lo que necesitamos. Saulos y Bernabés. No necesitamos Herodes. El mundo está lleno de Herodes. Lo que necesitamos es gente como Bernabé, que daba testimonio, que apoyaba a los hermanos en necesidad, que era un hombre que consolaba a los necesitados, y a un Saulo llamado Pablo, ahora defensor de la verdad, defensor de la palabra, aún en medio de la persecución.
A Bernabé se le conoce como misionero, como pacificador y como un buen líder. A Saulo se le conoce como un hombre aguerrido, un hombre que no le tenía temor a nadie, un hombre que defendía la verdad, aún en medio de golpes, de ataques e incluso de la muerte. Él permaneció firme, lo mismo que Bernabé. Así que en lo que llevamos de este libro encontramos a ellos dos siempre trabajando para el Señor, a partir de Bernabé siempre, pero a partir de que Saulo de Tarso tiene ese encuentro con el Señor. En el capítulo 4 de Hechos vemos a Bernabé cómo vende sus propiedades y entrega todo el dinero para ayudar a los necesitados. En el capítulo 9 vemos a Bernabé cómo defiende a Pablo ante los apóstoles cuando ellos desconfiaban de su conversión. En el capítulo 11 vemos a Bernabé en Antioquía y lo describen como un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y también lo encontramos yendo a buscar a Pablo para que él pudiera presentarse delante de los ancianos en Jerusalén. Y en el capítulo 11, del versículo 27 al 30, ya encontramos a Bernabé y Pablo obedeciendo una encomienda. Por eso yo quise que conociéramos un poco de Bernabé y de Saulo, para que entendiéramos de dónde venían Bernabé y Saulo en esta historia que estamos llevando con Herodes. Bernabé y Saulo obedecieron una encomienda para los hermanos que estaban en Judea, que estaban pasando necesidad. No sé si ustedes recuerdan que un profeta llamado Agabo fue el que profetizó que iba a haber hambre en todo Judea, que ahí iba a haber hambre en toda la tierra habitada. Y eso sucedió, eso pasó, y fueron llamados Bernabé y Saulo para que llevaran el alimento, llevaran la palabra y también llevaran lo necesario económicamente para los hermanos que estaban en necesidad. Así que en el 11, 29 y 30 vemos que los discípulos dan conforme a lo que tenían, o sea, no le dieron todo, sino conforme a lo que tenían, enviaron a Saulo y a Bernabé ayuda para los hermanos de Judea, y en el versículo 30 vemos a Bernabé y a Saulo siendo enviados para esa encomienda. Así que con todo esto que llevamos de Bernabé y Saulo, nos damos cuenta del contraste tan grande de Herodes, que oprimía a Tiro y Sidón, no les daba alimento, no les daba la oportunidad de que ellos trabajaran en su comercio, y aquí vemos a un pueblo con necesidad, pero dando de lo que ellos tenían para llevar ayuda a los hermanos de Judea. Grandes diferencias, grandes contrastes entre un rey soberbio y unos hermanos en Cristo preocupados por las necesidades de los hermanos. ¿Sí? Totalmente diferente esto. Ellos, Bernabé y Saulo, no nada más llevaron el alimento, no nada más llevaron lo económico, sino también llevaron el evangelio. Si ustedes leen, dice que se empezó a expandir el evangelio. El evangelio se estaba expandiendo gracias a que Saulo y Bernabé, en medio de la gran persecución, se preocuparon por los hermanos. Más que estar pensando en esconderse de Herodes, ellos buscaron ayudar a los hermanos en necesidad. Y esto nos lleva a darnos cuenta que no importa qué tan grande sea la persecución, siempre y cuando Dios levante Bernabés y Saulos, el verdadero evangelio va a crecer y se va a multiplicar. Entonces, vuelvo a repetirte, ¿qué quieres ser? ¿Un Herodes o quieres ser un Bernabé y Saulo? De los cuales
se apoyan entre ellos, predican el verdadero evangelio sin importar los ataques de los demás. Es algo que debemos de aprender de verdad de la iglesia primitiva, siempre juntos, siempre unánimes, siempre defendiendo la verdad del evangelio sin temor a nada. Entonces, en el capítulo 24 capítulo 12, versículos 24 y 25, ahora sí entendemos lo que dicen esos versículos. Dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Por qué dice pero? Porque está dando a entender que aún en medio de la persecución, aún en medio de Herodes, que estaba oprimiendo al pueblo, ellos, Saulo y Bernabé, cumplieron su servicio. Dice en el 25: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Si aquí se dan cuenta ustedes, entra otro hombre también temeroso de Dios, Juan Marcos, el cual también fue una pieza clave para Bernabé y para Saulo. Aunque hubo algunos contratiempos, los cuales vamos a ver más adelante, Juan Marcos también estuvo siempre apoyando tanto a Bernabé como a Saulo. Bien, así que viendo a Saulo y a Bernabé, como sin importarles la gran persecución que se había levantado en contra de todo lo que oliera a Cristo, o sea, a ellos no les interesaba si eran cristianos verdaderos o cristianos falsos. La persecución empezó con aquel que dijera que era cristiano. ¿Por qué? Porque querían exterminar a los cristianos. Entonces, en medio de esa gran controversia, en medio de esa gran persecución, nos damos cuenta que todo propósito de parte de Dios siempre obrará para bien. Siempre va a obrar para bien. A lo mejor tu situación económica está mal, pero todo en las manos de Dios obra para bien. A lo mejor tu situación emocional está mal, pero todo en manos de Dios obra para bien. Todo. Cuando nosotros vamos y le entregamos a Dios nuestra situación, Dios se va a encargar y todo va a obrar para bien. No es casualidad nada, mis hermanos. Dios está orquestando todo esto para dos cosas: o te retiras totalmente de Dios o te entregas totalmente a Dios. No hay demás, no hay tibios. Así que el bien que vemos en esta historia es la ayuda a los hermanos necesitados. Primeramente, Saulo de Tarso, o Pablo y Bernabé, cumplen su cometido y llevan el alimento, la ayuda necesaria a los hermanos necesitados. Pero la otra, que es la más importante, la expansión del evangelio verdadero. No llevaban cualquier evangelio. Pablo y Bernabé no llevaban cualquier evangelio. Recordemos que es la iglesia primitiva. Pablo y Bernabé estaban llevando el verdadero evangelio, el evangelio primitivo, el evangelio puro. Por eso era necesario que se conociera la historia de Bernabé y Pablo. Así que no olvidemos, mis hermanos, que siempre habrá un Bernabé y un Saulo predicando la verdad del evangelio. Entonces ya entendimos todo esto, ya aprendimos todo esto, pero no nos olvidemos del desenlace del hombre que se creía Dios. ¿Sí se acuerdan, verdad, de él? Es la historia en sí, la historia, y el título del estudio es en torno a Herodes Agripa I, el rey que encarceló a Pedro y Juan primero y después nuevamente a Pedro. El rey que se vio burlado porque Pedro y Juan desobedecieron a sus órdenes. Un hombre que se sentía Dios, un hombre que se creía Dios, empieza a darse cuenta que hay alguien que se está rebelando a sus ordenanzas.
alguien que nunca estuvo de acuerdo en obedecerle. Y después nuevamente vemos a Pedro encarcelado, pero no nada más encarcelado, sino dice que estaba encadenado y con 4 guardias. ¿Por qué? Porque un Dios de ese tipo como Herodes no permitía que nadie se rebelara. ¿Recuerdan ustedes la historia? Herodes lo que quería era a Pedro exhibirlo después de la Pascua para golpearlo, para matarlo, para latigarlo. No sabemos, no dice para qué lo quería encarcelado ahí, mas sin embargo el ángel del Señor lo salva, lo rescata y queda burlado Herodes. Lo que siempre va a suceder con aquellos que se ponen en contra del verdadero evangelio. Van a ser burlados, van a ser señalados, van a ser oprimidos y van a ser condenados, porque lo creemos y confiamos en que nuestro Dios siempre va a tratar con aquellos que no quieren nada con nuestro Dios. Hechos 12:21. Ahora sí vamos a la historia de este hombre, del gran soberbio. Dice, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Esto, mis hermanos, vemos aquí el orgullo y la soberbia de Herodes, y ese orgullo y esa soberbia siempre lo llevó a aceptar la adulación divina de la multitud. O sea, él lo que quería escuchar era eso. ¿Qué significa un día señalado? Significa que cuando es sobornado este hombre, el camarero, va delante del rey y le dice, los de Tiro y Sidón quieren hablar contigo. Entonces el rey, siendo Dios, o sintiéndose más bien Dios, le dice, bueno, yo quiero verlos tal día. O sea, ese es el día señalado. Cuando el rey Herodes dice, tal día que entre Tiro y Sidón, o la comitiva de Tiro y Sidón, para que me vean a mí. Y dice que vestido de ropas reales se sentó en el tribunal y los arengó. ¿Qué significa esto también, mis hermanos? Que Herodes, sintiéndose Dios, creyéndose el rey, creyendo que todo mundo le rendía pleitesía, se olvida un rato de los problemas con los cristianos y dice, bueno, voy a mostrarles mi poder. Se viste con ropas reales, se sienta delante de Tiro y Sidón y empieza a arengarlos. ¿Qué significa arengarlos? Porque a lo mejor ustedes dicen, ¿con qué se come la palabra arengó? Es empezar a discutir con ellos, pero de una manera de opresión, una manera de decir, a ver, ¿ustedes qué me piden? ¿Qué quieren? Si yo soy Dios, si yo soy el rey, si yo soy el todopoderoso, ustedes no tienen por qué venirme a buscar, no tienen por qué venirme a pedir. Yo voy a decidir qué les doy, cuándo se los doy y cómo se los doy. O sea, empieza a atacarlos en lugar de ser un rey que escuchara al pueblo lo que necesita. Él los ataca de esa manera. ¿Por qué? Por su soberbia y por su orgullo. Entonces Herodes Agripa, creyéndose Dios, y el pueblo con sus adulaciones constantes, alimentaba más su soberbia. Entonces cuando cuando Tiro y Sidón se dan cuenta que empieza a atacarlos, ellos emiten la palabra que quería escuchar Herodes. ¿Y cuál fue la palabra que quería escuchar Herodes? Voz de Dios y no de hombre. O sea, era una manera de apaciguar el orgullo, el enojo, la soberbia de ese hombre que se creía Dios.
Pero no es, por eso les decía yo hace rato, que no tanto el pueblo iba a ser el que iba a salir perjudicado, sino sale perjudicado Herodes. ¿Por qué? Porque él no dijo en ningún momento, espérense, sí soy rey, pero no soy Dios. O sea, soy rey de todos estos pueblos, pero no soy Dios. Dios es el Dios poderoso. No, él no aceptó que le estuvieran diciendo Dios, sino al contrario, él lo recibió con agrado. Y esto es lo que sucede con muchos que se sienten dioses o que quieren creerse dioses y que nadie puede hablar en contra de ellos. Hablando de los apóstoles y cristianos y pastores y todo, cuidado si tú les dices que están equivocados. Ellos empiezan a pelear en contra de ti o incluso a demandarte porque estás hablando en contra de ellos. Entonces, esta palabra que dice Tiro y Sidón, voz de Dios y no de hombre, desata un desenlace del cual dice la palabra, el cual estamos leyendo, un desenlace que le va a suceder a Herodes, literalmente, pero que también le va a suceder a muchos que no quieren nada con Dios. ¿Dónde lo encontramos? Donde nuestro Señor Jesucristo dice que va a haber un gusano que nunca muere y un dolor, un tormento eterno que no va a terminar, que va a ser por todo el tiempo. No va a haber día, no va a haber noche, no va a haber descanso, por eso se le llama tormento eterno. No va a haber nada de que se van a dormir los muertos y ya no van a sentir nada. No, mis hermanos, el infierno sí existe, el infierno es real y Herodes fue comido por gusanos, pero aquellos que se rebelan en contra de Dios van a tener un tormento eterno donde dice la palabra que no duerme nadie y que el gusano nunca muere. Así que este fue el desenlace de Herodes, quien murió trágicamente por aceptar ser adorado como un Dios. Cuando alguien, bueno, en este caso Herodes, acepta ser adorado como un Dios, es cuando Dios entra en ese momento en escena y hace lo que nunca se esperó Herodes. Así que vemos entonces esto. El pueblo al verlo aclamó gritando, voz de Dios y no de hombre, refiriéndose a que todo lo que Herodes decía no lo decía un hombre, sino que era la voz de Dios. El Dios Herodes no murió por lo que exclamó el pueblo. Que quede bien claro. O sea, pueden llegar y decirte, ay, tú eres el Dios todopoderoso. No fue por lo que dijo el pueblo, sino por lo que él aceptó. ¿Sí? No sé si recuerdan ustedes la historia de algunos apóstoles que llegaron y quisieron adorarlos. ¿Y qué es lo que decían ellos? No, a mí no me adores, yo soy igual que tú, adora a Dios. El poderoso es Dios, al que debemos adorar es Dios. Siempre es adorar, amar, exaltar, engrandecer el nombre de Dios. Ya sea que le digas Yahweh, que le digas Jehová, que le digas Yah, que le digas Yahvé, pero verdaderamente lo estás exaltando, verdaderamente lo estás adorando, verdaderamente lo estás obedeciendo, o únicamente lo tienes en la boca pero no está en tu corazón. Y eso es de lo que pasó aquí con Herodes. No era tanto que el pueblo le dijera que era Dios, sino el problema fue que él se creía Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros los hijos de Dios? ¿Qué sucede con nosotros los cristianos? Que nosotros no debemos de aceptar ninguna adoración, ninguna pleitesía, ningún reconocimiento, sino siempre darle la gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que aprender en esto, mis hermanos, porque la gente probablemente diga, oye, mira, qué buen cristiano, no, hay que seguirlo. Ey, espérame, no, al que tienes que seguir es a Cristo, al que tienes que seguir es a Dios, porque muchos ahorita están queriendo ser adorados como Herodes, quieren ser reconocidos como Herodes, quieren ser ya, no sé si lo has visto en
¿cómo se llama? En noticias, cómo hay hombres que son supuestamente pastores, supuestamente líderes, que ya la gente los aclama casi como si fueran Dios. Y no voy a decir nada más el Papa, porque mucha gente luego voltea a ver al Papa. No, hay también pastores o gente que se cree cristiano, que se dice cristiano y que quieren ser adorados como Dios. Entonces no es lo que diga el pueblo, sino lo que ellos aceptan. Ellos están aceptando una adoración que no se merecen para nada, porque el único digno de ser adorado es Dios. Así que Herodes no murió por lo que dijo el pueblo, sino porque él nunca desmintió tal exclamación. Herodes no los detuvo, no les dijo, no digan eso, sino al contrario, él se sintió más exaltado, se sintió más grande, se sintió más lleno de soberbia, se sintió que verdaderamente él era Dios. Aceptó lo que el pueblo dijo. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener cuidado cuando alguien está reconociendo lo que Dios está haciendo en ti. ¿Sí oíste lo que dije? Lo que Dios está haciendo en ti, no lo que tú estás haciendo. Porque tú puedes decir, no, yo soy muy bueno, no, yo dejé de tomar, no, yo dejé de fumar, no, yo dejé de maldecir. Eso está buscando, ¿qué? La gloria y la honra para ti. Es Dios me sacó del alcoholismo, Dios me sacó de las drogas, Dios me sacó de las malas palabras, Dios me sacó de la idolatría, porque toda la gloria y la honra es para Dios. Él es el único digno de ser adorado. Si nosotros no aprendemos eso, nosotros podemos llegar a caer en esa soberbia de que yo estoy haciendo todo. Yo sí soy obediente al Señor, yo sí hago esto, yo sí hago aquello. Y Dios va a decir, ¿y dónde está mi gloria? ¿Y dónde está mi honra? Porque eso es lo que sucedió con Herodes. Nunca le dio la gloria a Dios. Si Herodes era el rey en ese tiempo, es porque Dios permitió que él fuera el rey. Dios pone reyes, Dios quita reyes. Si Dios estaba permitiendo que Herodes tuviera dinero, es porque Dios le permitió que tuviera dinero. Si Dios permitió que Judea estuviera pasando hambres, es porque quería utilizar a Bernabé y a Pablo para que llevaran el alimento a los hermanos y para que se expandiera el evangelio. Entonces, si yo empiezo, no, es que yo tengo dinero y yo te invito, yo te doy, yo esto, entonces estás buscando tu gloria y tu honra y no estás buscando que el exaltado sea Dios. Espero y estemos entendiendo de verdad, mis hermanos, porque muchas veces estamos en la cuerda floja donde caemos en ser como Herodes, donde estamos buscando ser exaltados y adorados o reconocidos. Es que nadie reconoce lo que yo hago. Pero pues si no se trata de que reconozcan lo que tú haces, porque nada de lo que tú haces proviene de ti. Porque lo que nosotros hacemos, o hacíamos más bien, lo que viene de parte de nosotros era maldad, pecado, todo lo contrario a lo que es la obra de Dios. Entonces nada de lo que yo hago es por mis propias fuerzas, nada de lo que yo hago es porque yo soy muy bueno o muy inteligente, sino que todo depende de Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, porque Él es digno de toda la gloria y toda la alabanza. ¿Sí? Eso es muy importante que lo entendamos cuando recibas la adulación de alguien. Y Herodes, al aceptar la adulación, en lugar de darle la gloria a Dios, él mismo firmó su sentencia de muerte. O sea, cuando tú aceptas una adulación, estás firmando tu sentencia de muerte. Herodes firmó su sentencia de muerte porque nunca le dio la gloria a Dios. Entonces la escritura dice que fue herido por un ángel y murió de una manera tan repugnante. Yo creo que ver ahí a una persona que cae inmediatamente y llena de gusanos como le estén comiendo, espero y nadie quiera morir así, ¿verdad? Así que ya para concluir, mis hermanos, vamos a puntualizar.
Esto que estamos viendo en esta historia es una lección bíblica sobre el peligro del orgullo. Dios nos está hablando a cada uno de nosotros de tener cuidado en decir, es que yo lo merezco, es que yo merezco más, es que deberían de exaltarme, deberían de darse cuenta lo que hago, yo ayudo a los pobres, yo doy limosnas, yo esto. ¿Sí se acuerdan del fariseo, verdad? Cómo llegó exaltándose. Entonces es lo mismo, tener cuidado, porque el peligro del orgullo entra sutilmente y cuando nos damos cuenta nos gusta que nos digan, oye, qué diferente eres, oye, qué bueno que estás haciendo las cosas diferentes, oye, qué bueno que estás obedeciendo a Dios. Y dice, sí, ¿verdad? En lugar de decirle, la gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Sí, Dios está transformándome, Dios me está cambiando, Dios me está haciendo diferente, Dios está haciendo la obra en ti, no la está haciendo tu propia fortaleza o tu propia inteligencia. Es una lección sobre el peligro del orgullo. Mírate en el espejo y ve qué tanto estás lleno de orgullo y humíllate delante del Señor. Es que yo merezco lo mejor, pues para eso trabajo, para eso esto, para eso aquello, siempre tratando de enorgullecernos de lo que hacemos y nunca darle la gloria a Dios. Y Herodes es lo que sucedió. Herodes siempre aceptó eso, incluso hubo muchos, entre esos de Nabucodonosor, que hicieron sus estatuas para que les rindieran pleitesía. Así que otro punto que también, que el perseguidor de la iglesia anticipa el mensaje del fin. Toda rebelión a Dios terminará exterminada y toda obediencia a nuestro Creador tendrá eterna bendición. ¿Qué significa esto que acabo de leer? Que todo lo que estamos viendo en la historia de Herodes nos está anticipando el final, el tiempo del fin, donde mucha gente llena de soberbia no va a aceptar que se le dé gloria a Dios, más sin embargo va a haber un remanente que le va a dar la gloria a Dios y va a ser los que vamos a entrar al reino celestial. Y es lo que encontramos en esta historia, a un Herodes que está anticipando el fin del mundo, lo que le va a suceder a aquellos que se llenan de soberbia, pero también vemos a un Pablo y un Bernabé que fueron obedientes al Señor y el final de ellos es el reino celestial. ¿Sí? También encontramos esa enseñanza en esta historia. Encontramos también el triunfo del Evangelio y la misión continúa a pesar de la persecución. Encontramos que aún en medio de la persecución, el evangelio verdadero va a triunfar. No te desanimes, mi hermano, si estás evangelizando y la gente no entiende, tú estás haciendo tu trabajo. Predicar la verdad, ya lo demás lo dejamos en manos de Dios. Y también podemos encontrar el triunfo del evangelio en contraste con el fin del tirano. Vemos un estudio completamente diferente. El triunfo de parte de Dios en medio de la persecución y el contraste de aquel que se llena de soberbia y acepta la adulación de la humanidad. Entonces, mis hermanos, esto es importante para cada uno de nosotros, que nos quedemos con esa enseñanza de que debemos de tener cuidado de no llenarnos de orgullo por lo que está haciendo Dios en nosotros. Vamos a orar, mis hermanos.